detrás de cada personaje hay una historia de vida. 100%. Hay alguien que fue niño, que fue adolescente, que fue universitario, que fue luego doctor o licenciado, lo que fuera, ¿no? Que hace familia. Y al final lo que importa es la gente. Cuando vuelvo de París, vengo en un momento bastante inestable del país. Fue a finales del 2004. No sé si recuerdas la quiebra de Baninter. Fueron momentos muy difíciles de la economía. Sí. Y ahí decido emprender una firma de abogados con unos... Ayúdame, que yo sé que tú hablas inglés, que tú hablas francés. Y si me apareció un suizo, me apareció un americano. Tú me puedes venir, ya tú sabes, a uno coger 5 horas a darle la mano a un tipo sin tú saber de lo que vas a pasar de ahí. Pero ahí es que digo, la importancia de aprender, no tener miedo y arriesgarse. Bueno, primero darle las gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Hoy estamos con un abogado prominente de la República, el señor Jorge Amado, que también es candidato a diputado actualmente. Estamos rompiendo un poquito la dinámica del podcast, pero lo estamos haciendo porque verdaderamente yo sé que tú tienes mucho éxito a nivel profesional y creo que hay muchas lecciones que tú vas a poder compartir con mucha gente joven, pero principalmente porque todo lo que yo he ido viendo en las redes tuyas, independientemente de que compartimos muchos amigos, y tu discurso y tus propuestas se alinean completamente a lo que yo estamos haciendo en este podcast. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Realmente, conociendo un poco de lo que haces, que me explicaste previamente, de verdad que para mí es me hace muy feliz poder compartir contigo, porque creo que más que un ejercicio político de precampaña o candidatura, no. Detrás de cada personaje hay una historia de vida. 100%. Hay alguien que fue niño, que fue adolescente, que fue universitario, que fue luego doctor o licenciado, lo que fuera, ¿no? Que hace familia. Y al final lo que importa es la gente, así como hablo de la familia, lo que importa es la gente, y aquí estoy con muchísimo gusto a compartir con tu oyente, ¿no? Excelente. Claro que sí. Empezamos por el principio. Cuéntame de tú creciendo y demás. ¿Tú te veías desde el principio siendo abogado? ¿Cómo fue tu niñez y desarrollándote? ¿Por qué te fuiste por esa área? Mira, como conozco un poco cómo haces tu programa, sí. me preparé previamente, hice mi tarea, ¿no? Sí. Voy a comenzar desde muy temprano. Perfecto. Mira, yo soy Jorge Amado Méndez, hijo de un provinciano. Mi papá nació en San Francisco de Macorís. Mi mamá en Moca. De esos, vamos a decir, de esos provincianos que en los años 60, finales de los 60, vinieron a la ciudad y desde mi punto de vista la poblaron. Sí. La poblaron. Viniendo aquí a poner negocio, ¿no? Básicamente, mi papá era un comerciante, don José Amado Méndez. Él tuvo en su haber, tiene vamos a decir, en su historial. Mi papá fue la primera persona que puso un auto adornos. Aquel negocio de accesorio de vehículos que conocíamos mucho, que muchos usamos, pero que antes de la Amazon y todo esto, era prácticamente imprescindible ir a un autoadorno para hacerse de un radio, hacerse de una alarma. Era así que se hacía. Y en los años finales de los 60, quizá principios del 70, papi creó el primer autoadornos. De hecho, siempre me decía que debió de haber registrado la palabra autoadornos. Él la inventó. Me dijo, la debí de haber registrado, quizás hubiese sido un poco diferente las cosas. Pero nada, un comerciante que llega a la ciudad, de algún modo recoge a mi madre en Santiago de camino a la capital, porque no se llegaba a la capital directamente, Eduardo. Había que dar una vuelta. Sí. Se paró por Santiago, conoció a mi mamá, se casó, la trajo. Se paró en Bonao antes de llegar a la capital, llegó a la capital. Y en la capital, este hombre, comerciante, ha llegado muy a la iglesia porque fue seminarista, un sacerdote frustrado en su momento. Trae a mi mamá. Mi mamá, dicho sea de paso, una educadora del hogar. En esa época se estudiaba educación, mención, administración del hogar. Ah, no sabía. De ahí un poco, y lo digo con mucha, lo digo ahora mucho en el tema que estoy tratando de hacer del tema de la campaña, porque la gente tiene que saber que detrás del fomento de los valores que yo trato de llevar y de la familia, pues hay una historia, nada ocurre por casualidad. Claro. Nada ocurre por casualidad. Y ese padre mío, que fue un seminarista, vamos a decir, frustrado porque luego tuvo que dejar el seminario, hacer familia y ser empresario, y esa madre mía que estudió educación del hogar,
y que era profesora de educación del hogar en un instituto que existía que por ahí por la San Martín, Concepción Bona, y aquí se daba clases de eso. Y ella fue maestra. Mi madre murió hace mucho tiempo, y hasta sus últimos días fue profesora de administración del hogar. Y esos valores, esos principios se fueron inculcando en esos 3 hijos, yo te diría desde la concepción. ¿Y por qué tú crees que tú no te fuiste por el área del comercio como tu padre y te fuiste más al área del derecho? Cuando hiciste la primera pregunta, dijiste desde niño. Mira, yo no sé por qué, de los 5 o 6 años, cuando me preguntaban qué yo quería hacer, de manera ocurrente decía, y perdonen si puede sonar un poco inmodesto, ¿qué tú vas a hacer cuando grande? Y yo, presidente. Y decía eso. Y luego, comenzaba a repartir el gobierno. Yo con 5 y 6 años. Y eso se fue creando durante mi vida, mi niñez, mi infancia, mi adolescencia. Mi familia y mi círculo íntimo de nuestra familia notaba que en algún momento ese presagio de niñez se iba a cumplir. Okay. Y siempre, va a ser político, va a ser presidente, va a ser qué sé yo qué. Lejos de eso, porque ahora es que apenas estoy intentando una diputación, sí. Pero cuando llego a la universidad, que ahí es que viene la decisión, y estoy listo para estudiar administración de empresas, pensando en lo que dices, pensando en seguir el comercio de mi padre, me preinscribo en administración de empresas. Pero cuando llego a la hora de la verdad, el último momentito, tomo derecho. Y tomo derecho porque había algo en mí, había una llama que me decía, Jorge Amado, la carrera más afín a que eventualmente pueda desarrollar algún tipo de emprendimiento político es el derecho. Peña Gómez era abogado, Leonel Fernández era abogado, sí. venía Balaguer también. Balaguer, había Balaguer exactamente. Sí. Había una cantidad importante de políticos, y en ese momento don Hugo Tolentino era abogado, o sea, Manuel Esquia Guerrero. Sí. O sea, yo notaba eso, y por eso me inscribí en derecho, porque el día que lo hice dije, bueno, una de dos, seré político, seré abogado, lo que eventualmente he sido, abogado, ¿no? Pero me llevaré en mi haber el gusto de haber hecho lo que quise, lo que mi corazón decía. Y por eso estudié Derecho. Y le motivo, porque sé que mucha gente joven escucha este programa. Claro. Que está comenzando a hacer familia, comenzando a hacer negocios, inclusive estudiando. Sí. Estudien lo que su corazón le diga. Uno cree a los 18 años, 17 años, yo no sé por qué. Uno lleva una prisa. Sí, es verdad. Una prisa pensando que hay un método, como un manual que hay que seguir. Sí. No, mentira. Inscríbase en lo que usted sienta. Haga lo que su corazón le dice. Habrá tiempo para todo. Sí. Para estudiar idiomas, para estudiar otras carreras, para emprender proyectos. O sea, al final, yo perseguí lo que decía mi corazón. Y mira, estoy muy, muy, muy feliz de lo que he podido hacer en los últimos 25 años luego de haber estudiado Derecho. Qué bueno. Y entonces, ¿te graduaste de Derecho? ¿Te fuiste para Francia de una vez? ¿O cómo fue el tema? Mira, cuando me graduó de Derecho, en la UNFU, estudié en la UNFU, y una nota jocosa. Cuando me inscribí en la UNFU, yo no sabía que la licenciatura en Derecho duraba 5 años en la UNFU. Me di cuenta el primer día de clase. Y recuerdo cuando me lo dicen Jorge Amado, todo el mundo estudiaba Derecho usualmente en 4 años. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en UNIBE, en la Católica, en la Pucamaima, y en la UNFU eran 5 años. Y cuando llego y que me doy cuenta, y no salgo corriendo y sigo, ese fue mi primer como que golpe. Wow, 5 años, bien. Y ahí comienza uno con la presión que hablaba ahora, de que uno cree que el tiempo hay que correr más rápido que el tiempo, y no es así. Estudio Derecho 5 años. Cuando me gradúo, en ese momento, yo me gradúo en la mitad del gobierno del presidente Hipólito Mejía. Y a pesar de que yo soy nuevo en el ruedo de una aspiración política, yo siempre he estado relacionado con lo que fue el PRD y con lo que es el PRM, colaborando un poco tras bastidores, ¿no? Sí. Lo que se dice backstage. Sí. Y en ese momento, producto de recomendaciones del mismo presidente Hipólito Mejía y de mi, vamos a decir, y de mis inquietudes en la juventud del PRD, pude conseguir irme a Francia, las recomendaciones adecuadas para irme a Francia a estudiar una maestría. De hecho, en el tiempo que duré, que fueron 2 años, pude hacer 2 especialidades, una en Derecho Comparado y otra en Derecho Internacional Público. ¿Por qué Derecho Internacional Público? Porque se escuche. Sí. Porque el sueño aquel de ser político, claro. de querer, de tomar el tema de Derecho Internacional Público, en ese momento, porque hay que decir las cosas buenas, aunque no vengan de tu parcela política. Sí. En ese momento, yo recuerdo, acababa de terminar el gobierno del presidente Leonel Fernández. Sí.
y aquella cancillería de don Eduardo Latorre, Ujú. ido ya de tiempo, en paz descanse, don Eduardo Latorre. Y ahí iniciaba lo que era una escuela diplomática, esos pininos. Y yo decía, bueno, acá, pero me gusta el tema internacional. Voy a estar en París, que es una cuna de la diplomacia. Sí, claro. ¿Por qué no estudiar internacional público para que eventualmente, en una carrera política, poderlo utilizar? Y mira que por 25 años el derecho internacional público no ha sido parte de mi ejercicio, muy lejos de estar en la Cancillería o cerca de ella. Sin embargo, aquí estoy ahora aspirando a una posición electiva y eventualmente me puede servir bastante en el Congreso Nacional, en alguna comisión de Relaciones Internacionales. Así llegué a París, volví de París. Cuando vengo de París, vengo en un momento bastante inestable del país. Fue a finales del 2004, no sé si recuerdas la quiebra de Baninter. Fueron momentos muy difíciles de la economía. Sí. Y ahí decido emprender una firma de abogados con quienes eran mis amigos más cercanos. Lo siguen siendo, a pesar de que no lo veo todo el tiempo ahora, porque ellos tienen ocupaciones de otra índole. Claro. Junto con ellos fundo esa firma de abogados muy temprano. Estamos hablando de 25 años. Estamos hablando con 25 años, muy temprano. No era lo usual. Fuerte, ¿eh? No era lo usual. Lo usual para un abogado que quiera hacer carrera es meterse en un bufete ya vamos a decir, ya bien diversificado, bien tradicional, ¿no? Sí. Durar unos 10, 12 años y luego emprender. O hacerse socio allí mismo. Sí. En el caso de nosotros, por una mezcla de la vocación profesional, pero con la vocación política, más en mis socios, en ese momento pues creo que tomamos la decisión de, a pesar de la juventud, de formar una firma de abogados y que nos da la independencia, porque hay que remontarse a el que hace política necesita cierta independencia. No hablo solamente económica, es la del criterio, ¿no? Claro. Y tú no puedes exponer a una firma en la que tú trabajes o a una empresa en la que tú trabajes al compromiso que genera tú porque tomar ustedes decisiones. Estaban juntos al mismo tiempo, tanto en el tema del bufete y seguían trabajando activamente el PRD en ese momento. Claro que sí. Y déjame decirte algo. Si no tuviéramos esa convivencia, esa vocación combinada y común, no pudiéramos haber sido socios, porque es que ¿qué abogado aguanta un socio en política? Claro. ¿Y cómo ustedes conseguían clientes nuevos cuando llegaron al país? O sea, porque imagínate, toditos están fuera, se fueron fuera juntos, volvieron. ¿Cómo vivían? ¿Cómo comían? Gran parte, yo hice mi tarea, gran parte de lo que te escuchan a ti y siguen tu podcast, valoran las historias de éxito profesional. A mí me gusta ese caso también. Porque están en eso. Están precisamente construyendo su propia historia. ¿Tú sabes lo que nos pasó a nosotros? Primero, una realidad. Al perder el PRD en el 2004, el gobierno, pues entonces las posibilidades de ser funcionario público terminan ahí mismo. ¿Por qué? Porque usualmente el que es militante de un partido no puede seguir en un gobierno que no sea de su símbolo, no de su franquicia, por un tema de fidelidad, ¿no? Lógico. Y normalmente renuncia. Eso pasó con todos nosotros. Yo vine de París, mis socios creo que estaban en Indotel, salieron, perfecto. Estando en la oposición, había dos caminos. O tú ponías en stand-by la carrera política y te metías en cualquier empleo, que perfectamente pudo haber sido, o tú te comprometes con el sueño que tienes de desarrollar una carrera política y te declaras independiente económicamente. Y ahí fundamos una firma de abogados. Pero mira, hay una cosa, lo importante de la preparación profesional. Todo eso, la UNF, la Pucamayma en el caso de mi socio, Francia, aquello de ir al dominico de jovencito, estudiar inglés, todo eso te prepara para el momento que nos pasó a continuación. En el 2004, el país, estos jóvenes forman una firma de abogados incipiente, con el cuchillo en la boca. Claro. Y en el país pasaba lo siguiente, y es que tenía poco tiempo de aprobada la ley de incentivo turístico, esa famosa ley de Confuturo, que se parió en 2002. Esa ley básicamente desarrolló un negocio nuevo, que es estos grandes proyectos, y consolidó otros, estos grandes proyectos inmobiliarios turísticos. Entonces, junto con eso, especialmente en el área de Punta Cana, ahí nació lo que hoy es Capcana, se expandió lo que hoy es Grupo Punta Cana. Claro, porque estaba ahí en pañales todavía. No, eso es que explotó, una cosa increíble. Y cuando sucede eso, y estos jóvenes armando una firma de abogados en Santo Domingo, a 4 horas y media de allá, nos pasa lo siguiente. Algunos amigos que trabajaban en esos proyectos nos llaman y nos dicen, Jorge, Eduardo, Simón, mira, tengo unos clientes que me están preguntando muchas cosas de abogados, vendedores. Ajá. Y yo no les he contestado porque yo lo que soy es ingeniero, yo lo que soy es comerciante. Y ellos me dicen que
que necesitan un abogado, pero aquí no hay abogado. La zona, en esa época, mira, pareciera risible lo que voy a decir, pero en Punta Cana no había abogado fijo. Te creo que yo Lo más cercano eran abogados que estaban en Bávaro, a casi una hora de distancia. Las firmas establecidas en Dominicana, todas estaban en Santo Domingo o en Santiago de los Caballeros. Entonces nosotros nos comenzaron a llamar. Uno que otro vendedor. Mira, ayúdame, que yo sé que tú hablas inglés, que tú hablas francés, y me apareció un suizo, me apareció un americano, tú me puedes venir, ya tú sabes, a uno coger 5 horas a darle la mano a un tipo sin tú saber de lo que vas a pasar de ahí. Pero ahí es que digo, la importancia de aprender, no tener miedo y arriesgarse. Claro. Porque quizás si hubiésemos estado en firmas tradicionales, no tenemos la oportunidad. Porque una firma tradicional tiene su clientela corporativa normal. No, y no va a ir. Una porcioncita. Claro, no va a ir. No va a mandar a un abogado 9 horas para darle la mano a un suizo que quiere comprar un terreno. Sí. Eso no ocurre. No ocurría en esa época. Entonces nosotros comenzamos a esas pequeñas llamadas a tomarlas por necesidad. Claro. Por necesidad. Claro. Había que vivir. Y comenzamos a beber agua clara, a ir allá, a ir allá, a ir allá. Y como éramos 3, podíamos abarcar más. Claro. Entonces comenzó una serie de... Todas estas personas individuales que estaban adquiriendo propiedades en esos proyectos necesitaban a valores importantes, porque hay que reconocer que con la llegada de esa ley y el desarrollo de esos proyectos de lujo, estamos hablando de productos importantes, productos que compiten con la Quinta Avenida de Nueva York o con París, Madrid, o sea, productos importantes. Ese tipo de cliente, vamos a decir, él está acostumbrado a recibir una asesoría legal particular. O sea, cuando llegan a un proyecto de eso y necesitan un abogado que le ayude, no van solamente a que el proyecto le explique. No. Yo necesito un abogado parcial que yo pague, que me diga que en República Dominicana, que es un país que para ellos pudiera ser de tercer mundo, yo puedo adquirir un inmueble y no voy a perder mi dinero. Entonces, proceden a la contratación. Entonces, cuando nosotros vimos esto, nosotros dijimos, no, pero ven acá. O sea, que tú te convertiste no solo integral, en el sentido de que tú eras también, defendía el tema del desarrollo inmobiliario, la empresa, pero también al suizo, al particular, de los dos lados. Se te tocaba los dos negocios. Normalmente, le facilitaba el mundo al broker y a la empresa que tenían abogados disponibles para poderle presentar a sus potenciales clientes. Le facilitábamos el mundo sin duda y ellos nos facilitaban el acceso. Desde un punto de vista, ellos pudieran yo recuerdo que en esa época los proyectos normalmente tenían unas listas de firmas que ellos podían poner en contacto a sus interesados. Y nosotros nos permitieron ser parte de eso, quizás por la forma de uno y también por las relaciones primarias, ¿por qué no? Entonces, nosotros vimos eso y óyeme, yo tengo que ser sincero, en el 2004, para tú trabajarle a un francés, a un americano y hacerle un cierre inmobiliario y tú cobrarle una cantidad buena, importante, era algo llamaba mucho la atención. Porque, oye, déjame decirte algo, para tú cobrarle 100 mil pesos a un dominicano aquí en la capital, en esa época, había que hacer malabares. Entonces nosotros notamos un nicho y nos fuimos y pusimos una bandera allá y prácticamente durante el 2004 y casi 10 años, una década, nosotros nos concentramos en eso y creamos una clientela muy buena y hasta una especialidad de una asistencia. Ese es un derecho muy de real estate, muy privado, muy personal. Normalmente los abogados corporativos buscamos ser abogados de empresas. Nosotros, por el contrario, abogados de particulares. Y mira que a mí me gusta mucho la frase Dios protege al inocente. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una clientela de personas individuales y muchos extranjeros y residentes en el extranjero, mientras tú le des un servicio adecuado, ellos no interfiere el tema de que tú hagas actividad política, porque no ven sus intereses afectados, porque su abogado lo que está atento es a que paguen su impuesto, a que su propiedad cuando la van a comprar esté debidamente revisada. No hay una polémica. Sin embargo, un abogado que quiere hacer política, que quiere trabajarle a una empresa, a un empresario dominicano, se le hace muy difícil a un empresario dominicano buscar un abogado que esté en política. Entonces, fíjate cómo de algún modo el destino nos abrió. Mire, Dios nos permitió, prepárense, le voy a dar idioma, le voy a dar buena sabiduría, lo voy a mandar a la oficina de abogados para que se preparen tradicionales. Y cuando se ponen a hacer política, le voy a permitir que tener clientes que van a ser compatibles con su tipo de actividades 100%. Políticas. O sea, fíjate cómo se va abriendo paso a paso, se le va abriendo camino a la gente para que el sueño de algún modo que llevas aquí dentro y ese fueguito que llevas adentro pueda lograr un desarrollo. Y así comenzamos. Y muy feliz, de verdad que
Me pasó muchas veces por la cabeza, Eduardo, no dedicarme solamente al seguimiento de emprendimientos privados profesionales. O sea, me pasó muchas veces. Lo que pasa es que primero tenía la atadura de mi socio y segundo, aquello del niño que decía que quería ser presidente. Sí. Eso algún día repolla. Sí. Y mira como aquí, a los 44 años, estoy pretendiendo ser legislador. Sí. Una pregunta. En esos comienzos, entonces, parece que coincidió bastante. Vinieron, no pasaron mucho trabajo en ese principio, entonces. Parece. Muchísimo. O sea, se dio relativamente rápido la convención. Se dio rápido. Bueno, tengo que ser justo. Fue muy rápido. Pero Dios obra así también. Pero hubo que ponerle empeño, hubo que ser disciplinado, hubo que ser aguerrido, pero en el buen tipo, sino eso es lo bueno mira, los abogados tienen todo que asociarse inicialmente, sí. Porque hay talentos que pudiera tener Jorge Amado que no tiene Eduardo. Sí. Y que tiene Eduardo que no tiene Jorge Amado. Entonces, sí. Esos talentos se van complementando. Entonces, inicialmente, en esa, vamos a decir, en ese esfuerzo de crear esa primera firma, ese primer ejercicio, colectivo o individual, ese apoyo es importante. Y nosotros, es verdad que cogimos lucha, pero nos complementábamos. Mira, había uno que tenía mejor acento en inglés, había uno que trabajaba más horas, había uno que tenía mejores relaciones primarias y de familia, inclusive, sí. Para poder tener acceso. Sí. Y todo eso se pone a funcionar en favor de una causa y genera. Y nos pasó mucho también que durante esos años la firma creció bastante. Y hay muchos Jorge Amados por ahí que no son Jorge Amados. O sea, una cantidad de personas que trabajaron con nosotros desde paralegales. Qué bueno. Hoy son exitosos abogados o políticos Qué bueno. O empresarios. Y pasaron por allá y de algún modo se le pegó ese ánimo de espíritu de cuerpo. Claro. Y la verdad que hay que emprender. Hay que emprender y no se puede tener miedo al fracaso. Ahora bien, consejo para manejar socios. Eso es difícil, te lo digo también porque yo tengo socios, mucha gente lo tiene. Usualmente hay que hacer cosas con socios, porque a veces uno tiene el dinero, el otro tiene el know-how, a veces, como en el caso de ustedes, se complementan habilidades. ¿Qué tips tú le das a la gente que tiene socios, lecciones que tú puedes compartir? Que es complicado, porque con ustedes es peor todavía, porque ustedes son también mejores amigos de pequeño. Claro, de muchachos, un tema. Claro. Quizás eso ayuda también. Mira, a veces peor, porque la confianza también es, o sea, se ve de todo, un poco. Yo creo que las sociedades son cíclicas, nada es permanente. La forma de hoy tú juntarte, el matrimonio es permanente. Sí. Eso sí, la familia sí. Amén. Pero las sociedades las sociedades de personas, de negocios, pueden cambiar con el tiempo. Mira, nosotros establecimos cuando nos asociamos un matrimonio total, o sea, una especie de sociedad total. Sí. O sea, no limitada a nada, sino aquí todo es de todo el mundo y aquí la empresa primero. Y bueno, y si deja beneficio, pues entonces bien, se reparte. Entonces, ¿qué sucede con eso? Ya tú vas creando un ánimo y un espíritu de cuerpo que permite que primero que los planes, si todo el mundo está con el mismo plan, lo lleva más lejos. Porque hay que ser sincero, aquello es real, aquello de que solo voy como más rápido, pero junto voy mucho más lejos. Eso es total, 100% así. Entonces, la ventaja en el caso de nosotros fue un matrimonio total, la sociedad, lo recuerdo así mismo, total. Sí. Yo recuerdo inclusive cuando íbamos a cambiar los primeros vehículos que íbamos a comprar, los primeros buenos ingresos. Y digo yo, no, yo quiero un vehículo más pequeño, porque yo en ese momento era proporcionalmente el socio minoritario. Y vino uno de mis socios y me dijo, mire, hombre, usted no va a tener un vehículo menor que el mío. Olvídese, no, que mi proporción es menor. No, no es verdad que usted va a tener un vehículo peor que el mío. Y eso lo guardo ahí, ese detalle, porque es uno de mis mejores amigos, compadre, de todo. Sí. Y mira cómo esa ilusión de todo junto en equipo. Todo junto en equipo, de todo el mundo beneficiarse, de todo el mundo ser parte del éxito. Ese socio mío lo pregonaba desde el primer día. Eso es lo que quería decir, desde el primer día. Independientemente que en el tiempo yo me pudiera haber ganado un espacio mayor. Entonces, esa sociedad, en el caso de los abogados, yo veo sano el tema del matrimonio total en un inicio. Sí. Ahora bien, como bien sabes, no todos tenemos la misma estabilidad de vida en la vida. Entonces, ahí que viene el tema de que los negocios quizás van a evolucionar, en el caso de los abogados, a una sociedad más de gastos
que pueda más establecida en función de lo que, la estructura cuesta, pues la estructura determinemos una serie de condiciones y de serie de libertades, porque ¿qué pasa? Tú puedes controlarte tú, pero tú no controlas que el otro se case, se divorcie, pueda ser demandado. Sí. Entonces ahí hay unos amigos, no es mi caso, pero que siempre me dicen, la mejor sociedad es un número impar menor de 3. O sea, 2. Uno. Sí, porque es que hay decisiones que impactan y hay vamos a decir, hay veces que para poder desarrollar negocio hay que ser muy atrevido. Sí. Y no necesariamente todos tienen el mismo nivel de riesgo. Deseo y el mismo nivel de riesgo. Sí. Entonces, o apetito de riesgo, sí. Eso hay que entenderlo con el tiempo. Por ejemplo, mira, yo decía ahora que yo tenía esa llamita de algún día, esa vocación de querer servir o ser parte de la conducción de algo público. Sin embargo, fíjate que me voy por el tema de crear leyes, legislador. A mí, por lo menos hoy, todavía no me llama la atención el tema de la administración. Okay. Prefiero crear política pública, perseguirlas, fiscalizarlas, a ser responsable de ellas. Es algo que es mi forma y me las respetan. Por ejemplo, cuando ganó el presidente Abinader, a pesar de mis buenas relaciones con el presidente y con un grupo de amigos que ahora son parte del gobierno, y que perfectamente se me podía presentar la oportunidad, preferí quedarme fuera y esperar algún momento otro tipo de colaboración. Mira cómo ahora llega la oportunidad. Entonces, hay que... El hombre, el ser humano debe de conocerse bien. Y no abanicarle a todo. Sí. A todo, sino a lo que es su corazón y ya luego de un proceso de razonamiento maduro, que a esta edad es más fácil, a los 40 y tantos. Y entonces ahí actuar. O sea, es así. Y la verdad que se pueden hacer las dos cosas. Mira, puedes perseguir tus sueños, puedes tener socios, puedes no tenerlo. Pero sí, lo que hay que nunca desmayar. Nunca desmayar, no se cansen. El que me esté escuchando, de verdad, no se canse. Perfectamente, es compatible caerse y poderse levantar. ¿Cuál tú crees que ha sido a lo largo, si se puede saber, aunque sea de manera figurada, porque yo sé que ustedes son abogados y tienen que mantener discreción, claro, pero ¿cuál ha sido el mayor fracaso tuyo o de ustedes como grupo? Ustedes todos han sido juntos, entonces, ¿y qué aprendieron de eso? ¿Qué han aprendido de ese momento? ¿Qué tú aprendiste particularmente? ¿Y cómo se puede corregir? Claro, mira, claro. Hablándole a todo esto, literalmente deben de haber miles de abogados en el país y tengo muchos amigos míos abogados y este podcast también es para ellos. Claro. ¿Qué se aprende? No, yo te puedo decir. ¿Y qué ha pasado? Yo te puedo decir, un abogado de real estate nos toca muchas veces servir como agente agente escrow. O sea, tu cliente te contrata y te dice, mira, yo quiero comprarle ese apartamento a Eduardo. Pero en lo que se va a comprar el apartamento y tú verificas, yo te voy a mandar el dinero a tu cuenta para que tú lo tengas allí y entonces al momento que firme con Eduardo le entregues el cheque. Como Estados Unidos, sí. Como Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos, porque aquí no lo... En Estados Unidos te permiten... cada estado tiene la posibilidad de que los abogados tengan cuentas individuales donde los fondos quedan protegidos. Sí. Acá no existe eso todavía. Algún día debiera de haber algo parecido. Bueno, para proteger. Vas a ser diputado, te toca. Mira, me llama la atención. Se llaman IOTA accounts, se llaman en Estados Unidos. Chulísimo eso. Eso debe de ser. Yo lo he utilizado ya. ¿Qué sucede? Cuando una persona, que evidentemente la relación cliente-abogado es una confianza absoluta, prácticamente la gente pone su suerte, su patrimonio en manos del abogado. Cuando una persona te dice, mira, manéjame por 1 mes, 3 meses esos fondos hasta que tú hagas el trabajo que tienes que hacer de verificar la propiedad que quiero comprar. Ese momento, cuando tú ves tu cuenta con esos 00 y tú piensas y tú tienes a la mujer tuya diciéndote que no se ha ido de viaje y tú ves que el carro tuyo te está fallando porque ya tiene 1 año fuera de garantía. En ese momento tienes que serenarte, porque pudieras confundirte y entender que un dinero accesible es tuyo. Yo creo que la primera recomendación es respetar que tú puedes tener clientes con un gran alcance económico y que no necesariamente tú eres eso. Eso hay que respetar. Claro. O sea, tú puedes perfectamente... Aquello, a mí me gusta mucho porque la juventud usa mucho una palabra, me he dado cuenta ahora, de no creerse la película. Sí, no creerse la película, claro. Hay que tener cuidado con eso porque, por ejemplo... Yo lo hice con Orlando. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque, mira, esos ambientes, como decía Punta Cana, Capcana, aquello de Rocoquí, uno se hace contacto con gente que tiene mucha... de $100 millones de dólares. 100 millones una de locura. dólares, claro. Avión privado, estilo de vida, avión privado y cosas. Todo. Entonces uno que bien... Dios nos dio la oportunidad de estudiar y prepararnos para asesorarlos.
uno no debe de perder la cabeza y la perspectiva. Y uno tiene que entender que es asesorar que tú vas, primero no a involucrarte, no a sacarle ventaja. Que como hacen muchos abogados, hay que destacarlo eso. Y empresarios también. Me ha pasado con muchos abogados que se aprovechan de uno. Claro. Es un terrible esa vaina. Claro, entonces yo creo que hay que ser frío, hay que entender, hay que delimitar, hay que manejarse con mucha prudencia, hay que manejar inclusive, no solo el abogado, yo creo que el empresario tiene que manejar su vida, su casa, como una empresa. 100%. O sea, yo recuerdo que desde que conozco usar el Excel, tengo mi hoja de Excel con mis finanzas personales que nada tienen que ver con mi oficina, de mis presupuestos mensuales, de año, eso, de mi familia. Siempre lo he manejado así, porque eso me da una idea clara del alcance de lo que puedo hacer, del nivel de riesgo, de cómo lo voy llevando. Y mire, Eduardo, sí, yo recuerdo una vez, porque hay que poner un ejemplo para que la gente. Una vez yo me equivoqué en una mala inobservación de un contrato. Ajá. La inobservación podía generar, recuerdo en ese momento, podía generar un perjuicio económico en mi cliente. Okay. Pero yo no lo sabía en ese momento. Todavía no lo había resuelto el problema. Me di cuenta del problema y tuve que ir a dar la cara. Uh-huh. Cuando voy a dar la cara, le fui muy sincero al cliente. Y le dije, mira, me equivoqué. Haré todos mis esfuerzos para poder enmendar esto, porque creía que era enmendable. Y no te preocupes. Y yo recuerdo que uno de mis socios me dijo, fue más allá. Y le dijo al cliente, le dijo, si hay algún problema, yo se lo pago el problema. O sea, fue más allá, fue más atrevido. Uh-huh. Yo recuerdo eso. Y cuando yo salí de la reunión, le dije al socio, pero ven acá, ¿y si él dice que sí a tu propuesta? Le dije, y él me dijo, pues nada, resolvemos. Como que y recuerdo que el problema se resolvió luego. Sí. Pude usar, donde me equivoqué, fui a explicar, me dieron, la persona donde cometí la equivocación, notó que fue de buena fe mi equivocación y le dio para atrás al problema y resolví sin menos inconveniente. Pero ese momento de asincerarte, de decir me equivoqué, de caerte, ese momento es duro, es muy duro. Pero fíjate, ahí es bueno tener socios. ¿Pero fue por desconocimiento tuyo? Vamos a decir, por no atender algo con la rigurosidad, con el detalle. Un error. Y eso pasa mucho por la prisa. A la juventud no pasa demasiado. Sí. Ese es otro ejemplo, otro consejo que puedo dar. Porque ahora se me hace más fácil ir al paso. Sí. A los 44 es más fácil. Sí. Claro, pues ya tú tienes tus 3 hijos, tienes la empresa más o menos funcionando. Ya las canas te ayudan. Sí. Pero uno a los 25, uno va muy deprisa. Y si te va bien, peor entonces. Más rápido, con más prisa. Sí. Entonces, la serenidad es un buen consejero. Aquello de que vísteme despacio, que voy deprisa. Sí. Es una gran frase. Y sí, Eduardo, uno tropieza, pero en esto, ¿cuál es el que no ha tropezado? Claro. ¿Cuál es el que no ha tropezado? Hay que tropezar, para saber valorar, ¿eh? Para saber valorar y especialmente saber valorar a los que están a tu lado que te van a socorrer. Sí. Te digo algo. Cuando yo inicié hace un mes y una semana esta idea de ser legislador, de querer ser legislador, porque yo lo que soy es precandidato, eventualmente candidato, luego iré a unas elecciones y si el pueblo me vota, pues seré electo. Cuando uno sale así a emprender algo, uno pudiera pensar que uno va a estar muy solo. O sea, uno pensaría que la familia, si la familia siempre está, que la familia va a estar, tus amigos más allegados, como que uno cuenta con eso. Sí, uno cuenta con uno mismo y con tu mujer, si tienes los hijos más grandes, tus hijos. Casos míos son niños, todavía no, pero uno tiende a pensar eso. Cuando uno va a emprender algo, uno tiende a pensar que va a estar muy solo. Por sorpresa para mí, ahora, yo me he llevado la sorpresa más bellísima. Y es que me he encontrado con muchísima gente. Porque es que cuando tú vas en la vida construyendo, sí, vas sumando. Y ya tienes unos años, entonces tú te vas dando cuenta de que aquel momento, aquel evento de hace 10 años, de hace 15 años, hoy tú puedes encontrar una sonrisa, puedes encontrar un terreno fértil para ir a llevar un mensaje, puedes encontrar un empujón. Mira, la cantidad de personas que me han escrito para ayudarme. Yo tendré que crear, porque te tengo que ser sincero, esto ahora de una encuesta, que es a lo que yo estoy sometido en un tiempo corto,
no me permite crear lo que es una campaña, vamos a decir, articulada, grandes. Sí. Lo haré eventualmente Sí. como candidato. No me lo permite. Pero inmediatamente sea electo candidato, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque a mí se me han acercado familiares, amigos, clientes, de Me imagino, todo tipo. toda la gente con la que tú has de mis sembrado. amigos, de todo. Pero, Amado, ¿cómo te ayudo aquí? ¿Cómo te ayudo allá? Y Qué chulo, ¿eh? a muchos, con lo del colegio me pasó recientemente. Con lo del colegio me pasó, ¿cómo te ayudamos? Y Ajá. yo, déjenme ese candidato. Ajá. Déjenme ese candidato. Porque voy a necesitar ayuda de sobra. Sí, No sí. es mentira. Déjenme ese candidato para yo entonces poder establecer los métodos de cómo puedo encajar a cada persona Sí. en el lugar. Y estoy, mira, gratamente sorprendido de la cantidad de personas que te ayudan en un emprendimiento y te hacen sentir que tú no estás solo. Chulísimo. De verdad que sí. Qué bueno. ¿Y por qué tú quieres ser diputado? Eso es fuerte, viejo. Sí. La gente no se imagina lo que es eso. Yo La como gente tengo no tiene muchos idea. amigos diputados, he compartido con ellos muchos días completos. Eso es fuerte, eso es Sí. complicado, tedioso. A veces muchos diputados se frustran porque la ley que tú quieres pasar no pasa, no tiene quórum. La pasaste en la Cámara de Diputados, después no pasa en el Senado. Tú que tienes socios que son ministros, Claro. tú bien, tienes amigos diputados, me imagino también, al igual que Totalmente. yo. Igual que tú. ¿Para qué tú te quieres meter en ese lío? Mira, no te niego que hay un poco con el corazón aquello de haberte pasado la vida entera ligado a algo Sí, y tú, vamos a decir, pasar desde la parte, vamos a decir, más de complementar a alguien Ujú. a ser tú. Ujú. Hay un poco de eso. Yo tengo lo que hablaba del niño, ese niño que hablaba que le gustaba escuchar el discurso de Peña Gómez con 6 años y 7 años y de Balaguer. Sí. Ese niño tenía eso. Yo tenía eso guardado. Tenía eso guardado muy adentro. Ahora bien, una cosa es tú tenerlo y otra es tú tomar la decisión de emprender algo como esto. Esto es muy serio. Y yo creo que por ahí va. Por ahí va mi idea con una pretensión al legislador es, yo noto, y voy a ser muy sincero, yo noto que la política... Le falta sustancia, viejo. No. Eso Es está que da terrible. risa, da risa. Eso está terrible. Da risa. Los personajes que hay es terrible. Da risa y de hecho la actividad como tal, primero está muy desprestigiada, 100%. es muy difamada. Sí. Cuando yo uso la palabra que está muy difamada, normalmente lo que me dicen allá para atrás. ¿Qué? Con mucha razón me dicen. Sí. Y yo, bueno, está bien, pero está muy difamada, no debiera de ser. Claro. Porque mientras más se difama, Es peor. no, la gente se aleja, la gente dice, Sí. porque vamos, pero ven acá. Tú sabes lo bonito que yo levantarme, llevar a mis 3 hijos al colegio, llegar Sí. a mi oficina, atender a mi cliente que es canadiense, que me va a pagar unos buenos honorarios y a las 6 de la tarde ir a la iglesia, saludar Sí. a mi papá, que es diácono, hacer la ¿tu comunión, papá es mi papá es diácono, Qué chulo. saludarlo y después llegar a las 8 a mi casa, darle un beso a mis hijos, la bendición y buenas noches. Eso es un día perfecto, bellísimo. Pero no podemos todos estar ahí. Sí. Alguien tiene que ir a la cosa pública, a la actividad política. Cuando yo notaba ir a la política, no puede ser tan un relajo. Bailecito, Sí. evento de popularidad, Terrible. dominó, fiesta. Repartir chelito. Repartir chelito para que te voten. Pica pollo, vaina. Increíblemente el tiempo que invierte, en caso de un legislador, en actividades clientelares, quizá para sobrevivir en su Sí, día a día, es ¿no? parte de. Pero no debiera de ser. O sea, No. la política, por el contrario, es muy, 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 muy Y la seria. cantidad de diputados que no leen los proyectos de ley. Ay. Mira, no está bien como quiera, pero en su defensa Ujú. pasan demasiado tiempo en clientelismo. Sí. Sí. Inaugurando un torneito, visitando, resolviendo un problema Sí. de una receta, de un muerto, una cosa. Él no están para eso. Sí. No están para eso. Es verdad que todos los congresos, dependiendo del país, tienen... Su idiosincrasia, su particularidad. y tienen oficinas para hacer enlaces, para Sí. ayudas y ese tipo de cosas. Pero eso debiera de funcionar y el legislador no está atento a eso. El legislador Sí. tiene que estar, para estar en el Congreso, produciendo leyes. Es así. Produciendo leyes. Entonces yo decía, ven acá, la política es más que eso. Mira, cuando yo le cuestionaba a mis hijos, le decía en mi terraza de mi casa, mira, papi está pensando en inscribirse en un torneo, así se lo tuve que enseñar, porque Sí, no soy claro. muy chiquito, para ser legislador. Para ser legislador, ser diputado en el Congreso. El más grande sabe muy bien lo que es el Congreso, la división Sí. de los poderes. Ah, sí, papi. Pero tú andas con seguridad. O tú ya tú no vas a ver casi. O tú vas a estar
haciendo relajo, como, porque en esos días, Sí, no sí, sé, sí, y me perdón, acuerdo. parece que alguien tenía de moda un bailecito Sí, de sí, TikTok sí. en esos días. Sí, Y sí. entonces, o tú vas a estar bailando también, porque yo no te acepto que tú, mi Sí, sí, mujer, sí, sí. a mis hijos tú me lo pongas de relajo. Sí. Y yo por dentro, y yo, ven acá, pero la política Es se ha terrible, banalizado. viejo. No hay Y no sustancia, no debiera hay de ser, contenido. no debiera de ser, sino todo lo contrario. Eso es muy serio. Sí. Es como impacta la vida del que no está escuchando, Es de que sus la hijos. gente no se imagina, y tú lo sabes, Jorge Amado. Nosotros que tenemos, gracias a Dios, muchos amigos políticos en esto. Yo que vengo del empresariado, tú también en parte, porque al final tú eres abogado, pero eres empresario también. Claro que sí. Quienes controlan el país son los políticos, porque son los que tienen al final la mayor incidencia de manera directa, de manera más rápida. Y es terrible que los que tengan esa incidencia de manera más rápida, ese poder, porque al final ese es el verdadero poder. Así es. Que en bailaderas y en cosas, y en temas sin contenido y sin Yo sustancia. No puede ser. Yo acuñé una frase que la utilizo mucho para mostrar eso que dice, Sí. el poder que Sí. tiene un político. La gente no se imagina. No, la gente no tiene la menor. O sea, Hay mucha gente que tiende a pensar sí. que el empresario puede influir No, en el no. político y al No. final del día el poder es Yo fáctico. estaba en gremio No, y no. desde que yo descubrí que todos los gremios dependían al final de que el ministro tal de la presidencia, el otro hace años, hace más de 10 años, yo dije, no, yo voy a dejar esto, yo mejor voy a ser amigo de los políticos, porque que al final el gremio es lo que estoy perdiendo tiempo. O sea, mira, es real. yo acuñé la frase, el modelo viene de arriba. El modelo Es viene así. de arriba. Y es en todas las sociedades, mira, me decía alguien, porque yo critico mucho el hecho de que en parte de nuestra niñez y de nuestra adolescencia hay como un ambiente de que se sienten que están creciendo con una vocación de lograr sus sueños en el extranjero. Sí. Lo vivo en mis hijos y en los hijos de mis amigos y en los hijos de mis empleados. Sí. Eso es una cosa pena. increíble. Eso está, es como preparándome para irme. Pero es un síntoma. Claro, eso es un síntoma. Entonces, cuando yo no estaba, ven acá, pero ven acá, pero es que no. El modelo viene de arriba. Sí. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa? Con mucho esfuerzo sacamos adelante, le pagamos un colegio o una escuela, se educan, se nos van, inclusive si son talentosos o con esfuerzo privado, a hacer una maestría afuera. Vienen acá, pero entonces cuando llegan acá no encuentran un empleo que la inversión, tiempo, maestría se corresponda. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Entonces tú dices, la queja es no hay empleo bueno en Dominicana, me tengo que ir. Uh-huh. Y yo, pero ven acá, pero es que crear empleo bien pago responde a mucho, de todo. Claro. Porque como el modelo viene de arriba, si el modelo de arriba, que hay que quiere, te lo voy a engrampar ahí, si el modelo es un modelo de gestión decente, sí, donde el manejo de la cosa pública es honesto, donde los recursos públicos se manejan de una manera que la transparencia sea una obsesión. Si es así, ¿tú sabes lo que va a pasar? Los empresarios van a creer. Claro. Entonces los empresarios van a pensar más allá del cierre fiscal del 31 de diciembre de 2023. Sí. Y van a decir, no, pero espérate. Si el modelo viene de arriba y viene un modelo adecuado, no hay ningún problema. Vamos a invertir en este país. Y vamos a crear las condiciones para que esos muchachos que están estudiando en España, en Canadá, no se nos vayan para allá y aquí encuentren. Pero a esos empresarios hay que mandarles, hay que ser modelo para ellos, para que confíen y puedan aquí crear, incentivar una buena clase media. Porque ahí que viene el tema. O sea, y menciono la clase media porque hay mucha gente que se identifica en la circunscripción número 1 con el mensaje de la clase media. Aquí hay una realidad, la clase media se siente muy mal. ¿En qué? Ellos dicen, entonces lo de arriba tienen incentivos, entonces no pagan impuestos. Sí. Y los de abajo tienen subsidios. Y los de abajo no pagan porque no pueden. Sí. No pagan, entonces el medio paga. Entonces, a esa clase media tenemos que darle mejores servicios, mejor calidad de vida, mejores instrumentos, pero también mejor política. Porque lo único que necesita la clase media es que lo dejen tranquilo para que el impuesto que paguen ellos vean que vale la pena. Por ejemplo, a mí me da mucho gusto cuando podemos o no, en mi caso estoy de acuerdo con la gestión del presidente Abinader y creo que merece reelegirse, pero hay personas que pudieran no estar de acuerdo y eso hay que respetarlo, pero la forma de él hacer política es una manera decente, que creo que es un sello que se está instalando. 100% de acuerdo. Que pido, y yo no soy religioso, pero sí creyente, pido en Dios que ese sello de decencia en el manejo de la cosa pública ya se quede. Y que independientemente de que otros eventualmente tengan que seguirlo, independientemente de la bandería política, porque creo que ese va a ser el gran legado que podrá ser el presidente Abinader. Yo creo y el país no le llegaba en mejor momento. Porque mira, cuando tú te das una vueltecita por América Latina,
tú te vas a dar cuenta, tú valoras más el dominicano. Claro que sí. Y te vas a dar cuenta de que esto, a pesar de los desafíos, esto es un oasis en el Caribe. Sí, 100%. Y más o menos eso. Yo creo mucho que el modelo viene de arriba. Y si mandas ese mensaje, tú vas a encontrar que lo van a seguir. Y si el modelo, tú hablabas del Congreso. Yo pienso en un Congreso. Yo crecí en los 80. Al ser 44, crecí en los 80. De esa época. ¿Qué sucede? Yo recuerdo un Congreso que quizás muchos de los más jóvenes ni recuerdan estos nombres, pero cuando tú hablabas de un Congreso donde hacían parte personas como Hugo Tolentino, Iberice Prax, Emanuel Esquea, José Joaquín Vido Medina, Rafael Caseacta. Wow, o sea, estamos hablando... No, otra cosa que producto de modificaciones a la ley electoral en 2002 precisamente y la implementación del voto preferencial por hacerlo más democrático el sistema. Oye, sí. Yo creo que evolucionamos mucho. Sí. Evolucionamos mucho y mira, yo estoy consciente, mira, esto es muy difícil. Normalmente una persona como yo no tendría ninguna posibilidad de ser legislador con el método que hay actualmente. Es muy difícil y es muy difícil. Pero te voy a decir una cosa, hay cosas que te entusiasman. Cuando yo pedí consejo fuera de mi familia, solo hablé con un empresario amigo, que me ve como empresario, de empresario a empresario. Él me decía, Jorge Amado, olvídate del tema de la vocación. Tú tienes 44 años, tú eres un hombre responsable, usted tiene que tomar su decisión en base a una serie de factores. Que eso de que la política y la vocación de servicio. Y yo, pero hay vocación de servicio. Sí. No, la vida no es número solamente, le decía yo al empresario. Y él me decía, bueno, Jorge, pero ¿para qué tú ser uno de 190 diputados? Ajá. La Cámara de Diputados tiene 190 legisladores. Yo sé. Uno de 190. Y yo mirándolo así, pero ven acá, pero tú, él me estaba desmotivando a que no lo hiciera. Ajá. Y yo, ¿pero qué tú me acabas de confirmar por qué lo debo de hacer? Sí. Porque es verdad que uno de 190 no podrá, Eduardo, no podrá hacer grandes... posiblemente durante un diputado nuevo de primer cuatrenio quizás no pueda lograr ni siquiera un proyecto de ley. Sí. Ahora, déjame explicarte algo. Uno de 190, con ese micrófono, en el Congreso Nacional. Eso ahí sí hay. Abrazando una causa, hablando de la familia, de los valores tradicionales, de la defensa de los niños, de la promoción y el incentivo a los matrimonios jóvenes, nuevos, o del abuelo que va a salir ahora de la tercera edad que quiere mantenerse activo en la vida económica. Óyeme, un legislador hablando de eso, 24/7, abrazando causas, porque no es solo hacer ley. Óyeme, ahí, por ejemplo, se aprobó la ley de protección a personas con trastorno del espectro autista. Y tú te pones a pensar, ¿y cómo es que no la teníamos ya? Claro. ¿Cómo algo tan... ¿Puede haber una ley más noble que esa? Yo usaba la palabra noble, porque yo estoy obligado al tema, y a pesar, desde antes de querer ser ahora, de este proceso, y yo le escribí a todos los legisladores amigos, que conocía, porque pidiéndole que por favor apoyaran esa causa, que yo entendía que no había... Y la palabra que usaba con ellos era noble. Sí. No encuentro una causa más noble. Sí. Por ejemplo, ¿tú sabes lo que puede hacer un diputado que abrace esa causa en el Congreso? Metiéndose, por ejemplo, en su capacidad, en su aptitud de representante, o metiéndose en Hacienda, o en salud pública, diciendo, señores, las familias con niños con autismo no pueden aguantar más. Claro. Vamos a sacar... Porque la ley es controversial, porque hay aspectos que hay que optimizar. Y el presidente tuvo vamos a decir, hizo un gran gesto vamos a decir, de apertura. Cuando él aprobó la ley, a pesar de que el presidente entiende que hay que mejorarla, la promulgó. Y tú te imaginas, yo me metería en Hacienda, en la salud pública, las cosas que se puedan sacar de esa ley y ponerlas en práctica, sacarlas. Oye, me estamos hablando que esa familia no aguanta, necesitan diagnósticos, necesitan colaboración económica efectiva, necesitan más inclusión en las escuelas públicas, necesitan inclusive que desde el punto de vista privado también se abran a la posibilidad de que puedan tener, mírame, conseguir un aula que te reciba un niño con autismo, así sea en el sector privado, porque el público ni claro, imaginar, claro. Pero es muy difícil hoy día. No sabía. Mira, en la clase a mí no me gusta el tema de clase, pero vamos a decir, dentro del sector más pudiente, más acomodado. Sí. Cuando le diagnostican a un niño con autismo, básicamente hay que hacer un serrucho familiar
todo de los abuelos, para poderlo sacar adelante aquí, pagarle su terapia, ponerle su profesor, que normalmente necesitan un profesor acompañante que vayan con ellos al colegio porque no pueden, para que le ayuden. Claro. Una pena. El tema del régimen alimenticio, porque el tema de salud también. Pasa eso, o se van del país, a sociedades donde eso ha evolucionado más y donde sí hay protecciones. Sí. Pero ahí no está el problema, porque yo te dije que esos dos resuelven de alguna manera, o la familia o se van. Pero y la gran masa y la parte del país más vulnerable no tienen esa posibilidad. No. Y ahí tiene que entrar el Estado. Eso es una realidad y son dominicanos con los mismos derechos constitucionales que tú y que yo. Claro. Entonces, cosas como esa, un legislador, en vez de estar pensando en un torneo de basquetbol, en vez de estar pensando en una fiesta, en una bichuela con dulce, debiera estar metido en Hacienda haciendo lo que yo quisiera poder hacer dentro de un año. Cuéntame la familia. Yo sé que ese es tu buque insignia, por eso, en honor a la verdad, te estás sentado aquí, porque aunque tenemos grandes amigos en común, que yo te quise traer por el tema de que tú tienes un discurso muy pro familia. ¿Qué ideas tú tienes al respecto? Tal vez en prematuro, porque yo sé que todavía no estamos en la campaña real, pero ¿qué ideas tú tienes así a grosso modo con respecto a qué cosas tú te gustaría ver de cara a la familia, tú como legislador? Sí, mira, hablé un poco de mi niña y te hablaba de mi papá y mi mamá. Sí, mi papá es diácono de la Iglesia Católica. Mientras yo estudiaba Derecho, él estudiaba en el seminario para ser diácono. Qué bien. Una cosa increíble. Los dos fuimos estudiantes al mismo tiempo. Ayer yo tuve el padre Manuel Ruiz, que si no lo conoces te lo voy a presentar. Por favor. Sí, que es de la Iglesia San Juan Bautista. Lo conocí ahí también. Y aparte él maneja 3 colegios aquí, semi-privados, católicos. Sí. Yo me he pasado la vida entera relacionado a la Iglesia Católica. Y óyeme, y lo que es el destino, mi cuñado es pastor evangélico. O sea, el hermano de mi esposa es pastor evangélico. Entonces tengo las dos. Sí. Tengo vamos a decir, normalmente estoy bombardeado por las dos iglesias. Entonces yo vengo de una familia tradicional, católica, dominicana, como la mayoría del pueblo, ¿no? Donde nos inculcaron valores, respeto al amor al prójimo, tolerancia, decencia. Yo entiendo como la familia dominicana, como la semilla de nuestros padres fundadores. Lo veo así. ¿Qué pasa con la familia? Yo noto que la familia, Eduardo, en los 80, quizás en los 60, en los 70 más, pero en los 80, cuando yo era niño, la familia lo era todo. La familia era el centro. Sí. El proyecto familia, el proyecto de tú hacerte de un muchacho decente, una muchacha decente, constituir un hogar, comprar esa primera lavadora, la estufita, tener los primeros hijos, eso lo era todo. Sí. Y en mi opinión, y entiendo la causa, el desarrollo tecnológico y la necesidad de proveer, o sea, de alimentar, ¿no? Donde papá y mamá tienen que salir a trabajar más horas, tener que decidir por dar un tiempo de calidad y no de cantidad, no hay de otra. Esa es la realidad de la mayoría de dominicanos y de las personas, de los habitantes del mundo, es así. Sí. Entonces, quizá se ha descuidado y el tema de la familia ya no es el centro, ya no es el tema cúspide, ya no es sobre el cual, como debe de ser, sobre el cual se construye sociedad, ¿no? La familia yo creo que se ha dejado de lado. Entonces yo decía, ven acá. Pero en mi caso, que a pesar de que, y también lo tengo que decir, cuando yo hablo de familia, no hablo de un modelo, de un boceto especial y único de familia, de papá, mamá, un niñito y una niñita. No. La familia puede ser una madre con su hijo soltera, unos abuelos que crían a un nieto, una madre que está sola porque el papá vive en España mandando remesas y hay una separación física. En mi caso, y lo tengo que decir, y como es mi caso, lo voy a catalogar de infuncional. Yo vengo de una familia infuncional. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años. Wow. Pensemos lo que es un niño sin madre, huérfano de 5 años. A mí me crió mi padre, el diácono, solo, y a mis hermanos y a mí. Y de verdad es la persona que yo más admiro, porque criar solo para una mujer es complicado. Pero para un hombre que normalmente, de esa época, que normalmente los temas del hogar lo dejaban las esposas, ¿no? Sí. Para mi papi es un superhéroe. La verdad que sacó adelante a sus 3 hijos en una sociedad, si bien eran los 80, era más fácil, pienso yo. Igual con sus desafíos, ¿no? Y yo vengo de una familia así y yo me siento feliz y me siento que lo que parió a la sociedad mi padre fueron tres hijos
desde su punto de vista ejemplares. Y a eso que yo me refiero, o sea, la familia, así sea la que te toque, ¿no? La familia hay que promoverla, hay que protegerla. Nosotros hablamos tanto de promover e incentivar el turismo, la zona franca, la industria. Sí. Lo último que vi fue el tema de marítimo recientemente. Y eso está bien. Sí, y eso está bien porque la verdad es que... Pero a la familia hay que estar atento a ella. Y mire, Eduardo, aunque la palabra familia involucra todo, yo voy a tratar de como por pedazos, decir algunas cosas. Mira, cuando yo me inscribía, alguien me mandó el trailer de una película que viene por ahí, de Sound of Freedom, de Sonido de la Libertad. Ajá. Y entonces el trailer me hizo buscar un documental. Sí. Y entonces ahí entendí más el tema. Qué vaina. Y yo decía, pero ven acá. Pero es que si somos tolerantes con esta invasión ideológica, si seguimos siendo tolerantes, si alguien no sale al ruedo y dice, no, pero espérate, muy bien desarrollo económico, muy bien... Sí. Y la sociedad es muy bien equidad, muy bien lucha contra la pobreza, muy bien, de algún modo... Inclusión de una manera u otra. Muy bien, todo muy bien, pero no me metan de manera solapada ideologías que no son para niños. No, exactamente, que no son para niños, que yo respeto, porque no puedo negarme. Así, lo primero que me enseñan en mi casa es el tema, cuando tú tienes que pregonar ese amor que dice mi papá en las iglesias, tienes que pregonarlo en su casa. Claro que sí. Y hacerlo conmigo y inculcármelo a mí. Y yo salir con ese escudo del amor y de la tolerancia y de la decencia. Entonces, y firmeza a decir lo que yo pienso. Claro. Que es lo que estoy intentando hacer. Aquello de Voltaire, o sea, podemos pensar diferente. Te puedes disentir de mí. Ahora, yo respeto y iría hasta la muerte por el derecho que tú tienes de disentir de mí y de poderlo decir. Que sí. Yo creo en eso. Yo tengo grandes amigos que no piensan igual que yo en ciertos temas. Claro. Y son mis amigos y los respeto muchísimo. Entonces, sabiendo eso, la realidad es que hay temas que no son de niños, por ejemplo. No. Y no es verdad. O sea, los niños... Cuando te digo lo de la película, porque la película te enrostra, va a desnudar y nos va a decir a todos de manera muy cruel qué hay detrás del tráfico de niños. ¿Qué hay detrás del tráfico de niños? Y eso es todo un proceso de crear una tolerancia a la pedofilia. Terrible esa Y eso no lo podemos permitir. Yo decía, ven acá, pero aquí tiene que haber... Que yo lo vivo porque yo soy padre y voy al colegio. Claro. La mayoría de los padres, de los compañeritos de mis hijos, piensan como tú... Claro, es el tema, que ellos son lo que he hablado con muchos amigos, esa minoría que está jodiendo con toda esa vaina, lo que pasa es que es más ruidosa. Pero los buenos, los que creemos como nosotros, somos la mayoría, lo que pasa es que no somos más silentes. Es real, y por eso tenemos que ser más activos con todo ese tema. Oye, hay puntos de vista, se respetan los puntos de vista, las ideas. No, pero que eso no es para niños, nada de estos temas son para niños. Yo te diría, bueno, pero ahí a decirle a un niño que el sexo no lo define el nacimiento. Oye, dímelo cuando yo tenga 18. Sí. Pero decírmelo a mí a los 3, 4, 5 años, como que el sexo se puede elegir de un menú, como si fuera un taller de juguete. No. Eso va a distorsionar. Eso en nada ayuda al sano desarrollo de un niño. Entonces yo cuando hablo de familia, hablo de eso. Sí. Pero, por ejemplo, tú mencionabas el tema yo hablaba de la seguridad física. Sí. Hablaba de la seguridad frente a la invasión ideológica, pero la seguridad física, por ejemplo, ese tema de los secuestros de los niños. Y te lo digo porque hay una ley o un proyecto de ley de un amigo nuestro, del diputado Alerta Amber. Que de hecho hay que ponerle mucha alerta. Mañana pasado yo debe salir en un periódico de circulación lo que yo pienso sobre la alerta. Bueno, y un llamado a que se apruebe. Sí, que se apruebe ya, no me tienen que esperar. Sí. Mira, ¿por qué? Porque yo estando en Estados Unidos recientemente en un tema de salud, anoté allá, en los celulares rápidamente, nos llegó una alerta de que un niño había desaparecido en el perímetro. Llegó de manera instantánea a mi celular, al iPad de mi hijo y al de mi esposa. Mi esposa no sabe lo que es la alerta Amber. Me preguntó y yo le dije, no, acaba de desaparecer un niño. Y entonces, ¿qué pasa? Yo salí, era una casa, yo salí afuera al patio a mirar alrededor, porque eso es lo que se busca. ¿Qué es la alerta Amber, por ejemplo? Crear un protocolo mediante el cual, con la tecnología de la información disponible, en un perímetro determinado, una vez se detone la desaparición de un niño o la posible desaparición, se crea un mensaje rápido por los elementos posibles y dependiendo del rango de edad del desaparecido, donde todo el mundo
esté en ese momento, le llegue un mensaje de que hay un problema. Chequea lo que hay. Si hay claro, algo, tú y, tiras. y una alerta rápida en una desaparición de un niño puede ser la diferencia. Sí, puede ser la diferencia. Puede ser la diferencia entre un peaje, un puerto, un parque, o un barrio, una casa. O sea, y es verdad, ahí yo noté que la gente se pone alerta cuando sucede. Porque ¿qué puede ser más? Oye, eso parte del corazón. Volvemos al tema noble. ¿Qué es lo más noble que un niño se desaparezca? Santísimo. Pues yo pienso en el mío. Cuando me pasó eso, el mío que me lo enseñó en el área, papi, ¿qué es esto? Y yo, que se acaba de desaparecer un niño. Que no se lo debí de haber dicho porque se me asustó en ese momento. Tiene 10 años. Pero cuando eso pasó, yo llamé al diputado que es amigo mío y tuyo. Y le dije, mira, pero lo tuyo ahora lo entiendo. Porque es posible, porque lo vi. Ahora lo entiendo. Y le dije, mira, vamos, hazle una mini entrevista a intercambio de impresiones con mi mujer. Que no tiene... no va a tener todo prejuicio mío de abogado. Para ver qué te dice ella desde el punto de vista de lo que acaba de vivir. Y se lo decía. Eso es importante. ¿Y qué hacemos nosotros dedicándole tiempo de que a declarar una provincia ecoturística, el país ecoturístico entero? El problema es ese. Los niños son importantes, las desapariciones como tal son importantes. Dediquémosle tiempo a eso. Y un legislador, porque si bien te dije que es muy difícil pasar una ley para uno de 190, óyeme, ya estando ahí en el Congreso, y el caso mío como abogado, que sería más curioso, es muchísimo lo que tú puedes hacer. Claro que sí. Dedicarle tiempo. Mírame, Código Civil hay que actualizarlo. El Código Civil es de la era de Napoleón Bonaparte. Igual el Código Penal. A mí, yo estaba hablando de eso. Estaba hablando con ese amigo. Y de coño, ¿y cómo puede ser que no se termine de aprobar eso? Oye, por Dios. El penal solamente. Eso es penoso, viejo. Esa vaina a mí me da vergüenza, viejo. Fuera de aquí. Coño, viejo. Por Dios. Cada vez que ocurre una sentencia donde... Noto muchas veces que las familias no están de acuerdo con la pena. Ajá. Yo me pongo a pensar, solamente adecuando una serie de condenas en el Código Penal se ayudaría, porque se persuadiría muchísimo en la lucha contra la delincuencia. Claro que sí. Y no sale el Código Penal. Sí. Pero no tenemos Código de Comercio, no tenemos Código de Procedimiento Civil, no tenemos una ley de agua, el elemento más indispensable. Muy bien la familia, muy bien la defensa de los valores, pero necesitamos agua. Sin agua no hay vida humana. Y el turismo está perfecto, pero necesitamos agua y necesitamos familia. Agua. Y eso hay que poderlo tratar y sacar adelante. Y llevarlo al debate, claro. Y llevarlo al debate, aunque sin tabúes. Y es verdad que habrán intereses. Y habrá que poner de acuerdo los intereses. Y para eso es que nos designan. Para hacer política pública. Y a otros para ejecutarlas. Entonces, el legislador tiene muchísimo que hacer. Que más que estar en bailecito de TikTok y eso. Cuéntame, yo sé que me imagino que al igual que Yayo y que Sigmund, tú debes ser un buen lector. ¿Qué libros te gustan? ¿O qué libros tú recomiendas a la gente joven en general? ¿Abogado o no abogado? Mira, tú sabes que no te preocupes. Que tengo que decir que tengo el privilegio de tener dos amigos. Que ahora lo voy a decir, mucha gente no lo sabe. Son compadres míos los dos. Ah, qué bien. Uno es padrino de mi hijo mayor. Elegiste buenos padrinos. Sí. Son estrellas esos tipos. Sí, no, son gente... Y me identifico mucho más allá de la vocación empresarial o política. No sé. Identificamos personalmente. Se parece mucho a ustedes. De las cosas que yo más admiro de ellos, que ambos tienen una competencia bonita en el tema cultural. ¿Ah, sí? No. Yo conozco de verdad... la vida me ha dado la oportunidad de conocer mucha gente y ellos dos están dentro del top 10 de las personas más cultas que yo conozco. A Simo le encantan, ya fuera de los temas le encantan las novelas pues Simo es judío, es descendiente de judío. Le encantan los libros de espía, espionaje, y todo ese tipo, y de Mossad y todo el tema israelí. Y ahí me gusta. Y me encantan eso todo lo que tenga que ver con... ¿Cuál te ha gustado que tú has leído? El último fue... ¿cómo que se llama? La gente... Ay, Dios mío. Ay. El agente israelí. Ay, santísimo. El que hicieron la serie reciente. Hay una serie en Netflix de la gente israelí durísima. No sé si es el mismo. No, porque en Netflix está Jack Ryan. Pero no es israelí. Hay una que es de un israelí que después te la voy a pasar cuando se acabe el show, porque no me acuerdo el nombre tampoco. Increíble, viejo. Que es de la vida real. Que el tipo se mete, para que tú sepas, él es judío y se mete de incógnito como si fuera palestino
y se llega a ser ministro. Hasta ministro lo hacen de allá. Ya tú sabes. Creo que sé cuál es. Ya tú sabes. Y dura como 20 años viendo para allá. Sí, yo te tengo que ser sincero, yo soy más de películas, más de cine, ¿Qué más te de gusta? Netflix. Oh, no, toda la historia. Estoy loco por ver la de Napoleón. Sí, increíble. Me encantaría. No he podido ver la de Oppenheimer. Mortal. La quiero ver. Soy más de cine, sin duda. Pero lo que más yo extraño de haber estado en Europa, de vivir en Europa un tiempo, que el solo hecho de vivir en Europa Sí. es una profesión. Sí. Eso es una maestría ya. Es una maestría. Lo que más extraño es precisamente que cada pedazo de calle, cada casa, Es así. te lleva a diferentes épocas. París, tú sabes que también está lleno de placas, incluso. Correcto. Que, plaquitas chiquitas que te dicen, fulano de tal, estaba aquí, vivió hasta tal año. Y eso No, es y las avenidas, Mariscal Foch, Sí, ¿por qué? sí. Y abajo te dice, fulano, general, prefecto, vaina. Claro. Y cuando uno... Y la historia es bellísima, porque mira, estando en París, que tú... Esos sucesos luego de la Revolución Francesa fueron muy tristes. Sí, Fueron terrible. Ahí terror, tuve lo los peor años de del ser humano. Del ser humano. Sin embargo, cuando lo ves desde la óptica del cine, del libro, ¿cuánto se aprende? Sí. ¿Cuánto se aprende? ¿Cuánto puede creerse? Hablábamos ahorita de creerse la película. Sí. El poder es para transformar, es para mejorar. El poder no es para hacer daño, no es para destruir. Pero, evidentemente, esas sociedades, lo que vemos hoy es una evolución de muchos años. Sí. Por eso es que cuando uno está aquí en una actividad empresarial, ahora política, uno se puede desmotivarse mucho, porque la realidad que uno ve en la práctica no se parece a la teoría que uno quisiera. Sí. Y uno pudiera decir, pero ven acá, pero déjame irme a vivir para Punta Cana o para Miami o algo así. Y ya que mis hijos están estudiando fuera, déjame irme una temporada. Pero mira, puede entrar cierta desilusión, ¿no? Sobre el futuro. Pero yo te voy a decir una cosa, yo creo que tenemos que ser optimistas. Hay que soñar. Yo estoy usando mucho esa palabra últimamente. Hay que soñar con una mejor sociedad, con un mejor país. Y es verdad que son muchos los desafíos, Eduardo. Porque nada más uno pensar en el lío de la frontera y Chile, que hay un tema ahí de seguridad física, real. No es un juego. Son tantos desafíos. Y cuando más o menos vemos que el mundo va a avanzar, se detona una pandemia, luego una guerra que inexplicable. O sea, una Europa tan tranquila. Yo recuerdo estudiar en París con gente de Ucrania. Y en esa época, hace 20 años, con una felicidad de que Ucrania ya se veía hace 20 años como parte de la Unión Europea eventualmente. Y mira, cuando yo veo hoy que 20 años después como una guerra de la nada, por un tema evidentemente político, económico, lo que fuera, o sea, ¿cómo se nos va de la mano? Yo, a pesar de todo eso, yo creo que tenemos que ver el futuro con optimismo y soñar. Y soñar, porque la realidad es que detrás de nosotros esos niños van subiendo. Claro que sí, es el tema. Tenemos que dejarle esto mejor que lo que lo encontramos. Y para concluir, me gustaría saber qué valor o valores tú entiendes que son los más importantes que te han permitido lograr el éxito profesional que tú tienes hasta ahora y en la familia también. ¿Cuál tú entiendes que es ese o esos? Sí. Hay una palabra que cuando te la dicen, cuando te caracterizan como tal, normalmente a uno no le gusta, que es intransigente. Cuadrado. Pues yo te voy a decir una cosa. He sido muy feliz siendo intransigente con una serie de cosas, de valores. Que eso es sinónimo de disciplinado, porque también es la disciplina. Sí. Yo he sido muy feliz y creo que eso ha sido parte de algún modo de mi hoja de vida. Hay cosas que lo que está bien rápido, ¿no? Uno da cuenta rápido. Sí. Lo que está mal te da cuenta rápido. Sí. Es verdad que a veces para lograr objetivos tú puedes flexibilizar tu aptitud, pero en mi opinión, a pesar del resultado, no se puede flexibilizar los principios y los valores. Excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Hermano. Un placer. Igual. A la verdad.